Hola chicos, Física 98. Hemos visto en los vídeos anteriores la dilatación de los sólidos y de los líquidos. Vamos a entrar en la dilatación de los gases. Pero antes quiero recordarte, para que lo entiendas, en qué consiste esas tres diferencias de estar la materia, que se llaman estados, de estar, estados, forma en que puede estar la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Básicamente, la diferencia es la fuerza con que se atraen unos átomos a otros. Si los átomos se atraen con mucha fuerza, ¡uy, cómo te quiero, te abrazo! Pegadito, bien pegadito al otro, y este al otro, y este al otro, por una fuerza que ya no se llama amor, se llama cohesión, entonces eso dan agregados, añadidos, agregados de la materia, una piedra. Esto sería un sólido. Hay las fuerzas de cohesión, el amor que se tienen unos a otros, los abrazos que se dan, los mantienen ahí quietecitos y fuertemente cogidos. Son los sólidos. Luego hay otros que tienen un amor diferente, un amor que le dicen vete, pero ya volverás. Vete con este, es decir, que están como sueltos, las partículas, los átomos, las moléculas o partecitas de la materia, y claro, si están sueltecitas y las ponemos en el suelo, se desparraman. Entonces hay que cogerlas y meterlas en un recipiente, en un envase, en un recipiente. Y esos son los líquidos. Esos son los líquidos. Ahí la cohesión, también existe ese cariño, pero más flojito. Es decir, bueno, vete con él, vete con ella, luego conmigo, luego con tal. Es decir, todos con todos. Se pueden mover unos entre otros, cosa que aquí no. Aquí están fijos cada uno en su sitio. Y a veces formando unas redes interiores maravillosas, las redes cristalinas. Bien, en los líquidos no se trata de eso. Y por último, hay otros átomos que si los dejamos sueltos, se escapan. Total, que no ha habido más remedio que meterlos en una urna. En una urna, vamos a imaginar una urna de cristal, y aquí los han metido. ¿Y por qué los han metido aquí? Porque si los dejas sueltos, se desparraman. Es decir, son unos átomos, unas moléculas, que están tan inquietas, tan movidas, que no paran de darse golpes unas a otras y siempre tienden a ocupar el máximo volumen posible. Si tú, por ejemplo, tienes un gas metido en un globo. ¿Qué gas? Imagínatelo, el gas H, el gas X. En el momento que pinches el globo, esas partículas que estaban ahí metiditas, apretando en el interior al globo, que por eso el globo estaba como un poco duro. ¿Por qué? Porque ellas pegaban golpes, apretaban por las paredes interiores. En ese momento en que se pinche el globo, llega ¡prof! ¿Dónde han ido a parar todas esas partículas, todos esos átomos gaseosos que estaban ahí? Se han ido escapado por toda la habitación, y si tienes las ventanas abiertas salen por las ventanas. Es decir, la ambición de un gas, de estos átomos saltarines o partículas saltarinas, es ocupar el máximo espacio posible. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Por eso, para poderlos examinar, que es lo que vamos a hacer ahora, nos vemos obligados a encerrarles en urnas, en espacios cerrados. Esos son el estado de gas. Este era el estado de líquido, y aquí tenemos los tres cúmulos, las tres formas, los tres estados de agregación. Agregación es añadir, que se añaden unos a otros, de la materia. Estado de agregación sólido, estado de agregación líquido y estado de agregación gaseoso. Estos dos los hemos estudiado en cuanto a su capacidad de dilatación. Recuerda que la dilatación era ese fenómeno que al calentar un cuerpo experimentaba como una especie de hinchazón. Muy pequeñita, pero a veces muy fuerte. Eso era la dilatación. Y cuando robábamos calor, o lo que diría otro cuando enfriamos, que eso es robar calor, experimentaban una contracción, fenómeno contrario de reducción de volumen.
eran muy pequeños y había unos coeficientes que nos marcaban la unidad de volumen o la unidad de longitud o la unidad de superficie que se alargaba, que aumentaba en función de cada grado. Esos eran los coeficientes de dilatación. Coeficiente de dilatación lineal, si era una varilla, superficial, si era una chapa, y volumétrica, si era un volumen. Si era un volumen, como en el caso de esta piedra o en el caso de este líquido. Bien, aquí realmente hay 3 individuos que están gobernando, dirigiendo. Son como si en el carro de conducir estos carros que van tirados por mulas, hubiera 3 aurigas, 3 conductores, 3 cocheros, y cada uno tuviera sus riendas. Cada uno tuviera sus riendas. Esos 3 cocheros que dirigen estos 3 estados de la materia son el señor volumen, a ponerle con sombrerete, el señor volumen, la señora presión, y la señorita temperatura. La señorita también temperatura. A ver cómo la hago. Venga, ya está. Vamos a poner brazos a esta, no se enfade. Y al señor volumen también no se enfade. Estos 3 son los que van dirigiendo el carro. Hay momentos en que uno dice, oye, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo no puedo hacer nada. Oye, tú, a este sólido, por ejemplo, tú, presión. Sí, presión, yo le puedo apretar por aquí, por aquí, por aquí, pero está tan duro que no me hace ni caso. Entonces, para estudiar un sólido, la presión le dice, deja las riendas ahí, no te molestes, que no te va a hacer ni caso. Sin embargo, el volumen sí y la temperatura también. La temperatura sí porque con sus rayos podemos darle calor, calentarle y entonces aumenta de volumen. ¿Ves? Aquí habría 2 importantes que serían el volumen y la temperatura, que es lo que hemos estudiado. En el caso de los líquidos, idem, lo mismo. La presión dice, oye, si yo aprieto aquí con algo que hace un líquido, se comprime, dice, prácticamente los líquidos son incompresibles. No incomprenden, no, que eso es de que no se comprende, no, que no se comprime. Son incompresibles, entonces yo tampoco tengo nada que hacer. Pero el volumen y la temperatura sí. La temperatura los calentábamos pues con llama o con algo, y esto aumentaba de volumen. Precisamente una de esas cualidades, cuando teníamos aquí un recipiente que tenía un escape delgadísimo y calentábamos este líquido, el líquido al aumentar el volumen subía por aquí y dijimos, hombre, mira qué bien. Podemos, en función del volumen que aumenta y la temperatura que va subiendo, podemos utilizar esto para la temperatura, para medir la temperatura, y inventaron el termómetro. Bien. Pero en los gases, sí que va a ser muy importante los 3. El volumen, la presión y la temperatura. La presión, ¿cómo? Pues la presión, tú imagínate, en el momento en que pudiéramos hacer esta, que tuviera las tapas, las tuviera correderas. O la tapa de arriba fuera deslizable para arriba y para abajo. Si esta tapa de arriba, sin que se escape el gas, es decir, con unos cerramientos muy buenos, muy bien fabricados, como son los que fabrican en los cilindros de los coches con el émbolo o pistón, que por aquí no escape la mezcla. Por lo mismo pasaría aquí. Si logramos comprimir esto, aumentar la presión, estos átomos, ¿qué harían? Dirían, oh, ahora tenemos menos espacio, y en vez de pegar 10 golpes por milisegundo, arrearían, pues, no sé, 14 golpes por milisegundo. Y además les habríamos reducido, que eso significaría un aumento de temperatura, es decir, se pondrían todavía más calientes. Y además se habría reducido el volumen. O sea que aquí en los gases
tendremos que estar jugando continuamente con los tres. Cada uno dice, yo tiro para aquí, o sea, son los conductores y dicen, yo tiro para aquí. Oye, ponte de acuerdo, tú tiras para aquí, tú tiras... Pero tenemos que estar los tres ahí coordinando. Nos vamos a tener que coordinar. Y como tres son muchos, han dicho, bueno, oye, vamos a hacer el experimento de ver cómo va los gases, pero a uno le vamos a decir, estate quieto, tú ahora no intervengas, diriges, o sea, te quedas ahí estancado, tú coges tus riendas y las tienes así constantemente. Constantemente, te hemos dicho constante, es decir, que seas una constante. ¿A quién le va a tocar el primer turno de estar quietecito y constante, ahí, sin moverse? Pues han dicho, temperatura, empiezas tú. Temperatura, empiezas tú. Tú te estarás quieta con los gases. Dice, vale, bien. Yo seré constante. No me moveré. Ni aumentaré, ni disminuiré. A ver qué hacéis vosotros, la presión y el volumen. Si yo, la temperatura, me mantengo constante, que en matemáticas se expresa así. Temperatura, K. K es la letra que cogen para un valor constante, que no va a variar, ni para arriba ni para abajo. ¿Qué va a hacer el volumen? Y entonces vino un señor, un tal señor, Boyle, un tal señor Boyle, que se escribe Boyle, por eso que nosotros en castellano, los chiquillos, cuando no sabíamos inglés, ahora todavía apenas, pues decíamos Boyle, Boyle. Por cierto, que este Boyle, que era un físico irlandés, hizo estos experimentos que vamos a ver ahora al mismo tiempo que un francés, un tal Mariotte, que dirían ellos. Por eso que a esta ley muchos le llaman ley de Boyle-Mariotte, o de Boyle-Mariotte que decíamos nosotros. ¿Y en qué consistía? Pues en que estos señores cogieron un gas en unos recipientes que ellos podían ir aumentando la presión para que el volumen fuera cambiando y que este recipiente era capaz de tomar distintos volúmenes, es decir, hacerse más pequeño o hacerse más grande. Y observó el señor Boyle que cuando aumentaba la presión, es decir, cuando apretaba, el volumen disminuía. Y algunos dirán, anda, que se quedó calvo. Dice, si eso es lo que veo yo todos los días. En la bomba de mi bicicleta, que tiene ahí una especie de solapa o pistón, para hinchar la bicicleta, el gas está aquí. El gas está aquí. Si yo aumento la presión, si yo hago más presión, porque presión es hacer una fuerza sobre una superficie, yo hago fuerza, aprieto hacia abajo sobre esta superficie, esto va hacia abajo, ¿y qué hace el volumen? Se reduce. O sea que tampoco es tan difícil de verlo. Y yo aumento la presión, disminuye el volumen. ¿Y si aumento el volumen? Oye, pues para que aumente el volumen tienes que tirar hacia arriba, es decir, tienes que hacer una presión negativa, tirando hacia arriba, y entonces dirías, si disminuye la presión, ya no hago tanta fuerza, claro, todo esto deberías haber aquí tapado con el dedo para que el gas no salga. Que no es el caso de cuando estás hinchando. Cuando estás hinchando quieres meterlo dentro del neumático de la bicicleta. Pero bueno, has visto que es de sentido común. Que si tú aumentas la presión, el volumen se hace más pequeño. Y que si tú tiras para arriba disminuyendo la presión, el volumen se hace más grande. A esto se llama una relación inversamente proporcional.
¿Qué significa inversa? Que cuando tú haces una cosa yo hago la contraria. Directamente proporcional sería que cuando tú subes yo también subo. O cuando tú bajas yo bajo. Pero si hacemos al revés, que cuando tú subes yo bajo. O cuando yo subo tú bajas. Eso es inversamente proporcional. ¿Y cómo se expresa eso? Pues muy fácil. En matemáticas eso sería que una presión, el producto de una presión por un volumen sería siempre una constante. Porque para que esto no cambie, para que esto sea constante, que no se trata ahora de la temperatura, esta constante sería diferente, vamos a dejarla esta ya, temperatura inmóvil, ¿cómo la ponemos? Temperatura constante, pero lo vamos a poner con letra constante. Bueno, ¿y qué hemos observado aquí? ¿O qué observó el señor Boyle y el señor Mariotte? Que el producto de la presión por el volumen era constante. ¿Qué significa? Vamos a poner unos números sencillitos. Tú imagínate que en un primer experimento que hizo la presión era de 8 y el volumen era de 5. Entonces el producto quedaba 40. ¿Qué significa? Que si el producto, que si la presión la subía de 8 a 10, para que esto siguiera siendo constante, el volumen había bajado de 5 a 4, ¿ves? 10 por 4, 40. O que si la presión chupaba mucho, aspiraba mucho, y la dejaba solo en 2, el volumen había subido tanto, había aumentado que se había puesto en 20. Y entonces seguía dando siempre 40. Esto es un producto de dos cuerpos inversamente proporcionales. Bueno, llegó a la conclusión de que este producto, mira, este 8 puede ser una presión P1. Este sería su volumen correspondiente, el V1. Esta presión, que es diferente, vamos a llamarla P2 o P de la situación 2, que se correspondería con el volumen sub 2, con otro volumen, con el suyo. Y este fuera, pues qué sé yo, P3, con su volumen sub 3. Como todos son de igual producto, todos dan 40, pues entonces dijo que la presión en un momento determinado por el volumen que ocupa en ese momento tiene que ser igual a 40, pues a 40 ya vienes que será la presión que haces diferente en otro momento por el volumen que pasa a ocupar en ese momento. Es decir, o dicho de otra manera, en todo momento el producto de la presión por el volumen es igual a el producto de otro momento. Te recuerdo, esto pasa si la temperatura, el tercer conductor le han dicho quieto tú, ni te muevas. Es decir, si este experimento se estaba realizando a 20 grados de temperatura, sigue todo el tiempo realizándose a 20 grados, sin subir la temperatura ni bajar. Sentido común, la bomba. Aumentamos el volumen, disminuimos el volumen, ¿por qué? Porque hemos aumentado la presión. Cuando están así, y tiene que ser igual siempre, si uno aumenta, el otro disminuye. Ya lo hemos visto aquí con unos números concretos. Ejemplo. Bueno, de aquí, fórmulas. Pues mira, esta sería una fórmula. Otra fórmula, pues, no sé, pon los volúmenes juntos. ¿Cómo? Pues mira, deja aquí despejado el V1 y pasa el volumen sub 2 aquí a dividir, con lo que el P sub 2 se queda arriba y el P sub 1 baja abajo. Significa que la relación o cociente que hay entre dos volúmenes, entre el volumen sub 1 y el volumen sub 2, es inverso a lo que hacen las presiones. O sea, si aquí es volumen sub 1 es a volumen sub 2, como volumen sub 2 es a volumen
sub 1, que eso significa inverso. Lo directo sería, como presión del 1 sería presión del 2, 1 a 1, 2 a 2, pero no, como es inverso, pues tenemos lo contrario. Volumen sub 1 es a volumen sub 2, como presión sub 2 es a presión sub 1. Esta sería otra fórmula. ¿Y para qué sirven las fórmulas? Bueno, pues sirven las fórmulas para hacer los problemas de forma más mecánica, que no tengas que pensarlo. No sé. Mira, tengo aquí un problemilla que dice lo siguiente. Dice, un volumen de un gas. De 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos, que tú sabes que son unidades de volumen. De un gas, de oxígeno. Vamos a poner aquí de oxígeno, que se pone así, O2. ¿Por qué se pone O2? Porque los átomos de oxígeno siempre van agarraditos de dos en dos. Es decir, no se sueltan. Y una vez que están agarrados de dos en dos, empiezan a dar esos golpes que dan contra las paredes y contra todo. Que por eso son gaseosos. Si les preguntas un día, oye, ¿por qué no paráis quieto? ¿Por qué no paráis quietos? Te van a decir, es que tenemos mucho calor. Pero ¿cómo mucho calor si solo hace 20 grados? El mismo calor tiene este líquido y no está saltando ahí por las paredes. El mismo calor tienen los átomos de esta piedra y no están por ahí dando... Sí, pero nosotros sí, porque nosotros este grado de calor, 20 grados ya, nos tiene totalmente alborotados saltando para arriba, para abajo. Y tú dices, oye, pues algún día os cogeré y voy a bajaros la temperatura. Y dicen las moléculas, los átomos de oxígeno, dicen, sí, baja, que nosotros seguiremos saltando. ¿Cómo que? Por más calor que os quite, por más que os enfríe, vosotros vais a seguir saltando todo el tiempo. Y dicen, hombre, lo procuraremos. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa el día que os baje por debajo de cero y más abajo, y más abajo, y más abajo, y más abajo, a ver si sois capaces también de estar saltando todo el tiempo. Bueno, lo dejamos ahí como un interrogante, como un reto. Veremos a ver qué pasa ese día. De momento, esta cuestioncita dice, un volumen de 50 centímetros cúbicos de oxígeno se halla a la presión de 740 milímetros de mercurio. Y claro, no te he explicado ahora qué es una presión de 740 milímetros de mercurio. Te lo voy a explicar rápidamente porque, claro, no me gusta decirte cosas que no te haya explicado y que por lo tanto puedas decir, ¿y qué es eso? Pues mira, muy fácil. Resulta que hubo un señor italiano, un científico italiano, un tal Torricelli, que hizo lo siguiente. Cogió un tubito de aproximadamente 1 metro de largo. Una cosa así, 1 metro de largo. Y de una sección de 1 centímetro cuadrado, es decir, de ancho, tenía un diámetro que al hacer el pi R2, al calcular la superficie, daba exactamente 1 centímetro cuadrado. Que digo yo que sería pues de una anchura o de un diámetro, una cosita así, este tubito. Lo llenó de un líquido, pero un líquido muy pesado. Y de los líquidos más pesados que existen en la naturaleza es el mercurio. Fíjate, un metal que es líquido a temperatura normal. A las temperaturas normales, a 10 grados, 20 grados, menos 15 grados, más 20 grados, más 100 grados, es líquido de mercurio. Y luego cogió una cubeta y la llenó hasta ahí de mercurio. Atento ahora, Llenó esto a tope. A tope. Lo tapó con el dedo, para que no se escapara. Y con el dedo tapado le dio la vuelta, lo metió dentro y cuando estaba dentro ya dado la vuelta, el frasquito, soltó el dedo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que el mercurio que estaba aquí, con el peso, porque es muy pesado que tiene,
empezó a bajar. Empezó a bajar y se quedó por aquí. Se quedó por ahí. Y ya no bajó más. El mercurio que había aquí se desparramó, se salió y se unió al mercurio que había aquí. Y él, con lógica, dijo, este punto que hay aquí, ese punto que hay aquí, ese átomo de mercurio que hay ahí, tiene que estar sometido a las mismas fuerzas que el que hay aquí. Que el que hay aquí. ¿Por qué? Porque si no estuviera sometido a las mismas fuerzas uno que otro, el uno bajaría y el otro subiría, o viceversa. El uno subiría y el otro bajaría. Si aquí haya un equilibrio, es porque todos los átomos que están a la misma altura, es decir, dentro de la misma horizontal, están sometidos a la misma presión, a la misma fuerza por cada superficie. Este átomo está sometido a la misma presión que este otro, porque está en la misma horizontal. Entonces dijo, ¿quién hace fuerza a este átomo? ¿Quién pesa sobre este átomo? Pesa toda esta columna, toda esta barrita de mercurio. ¿Y quién pesa sobre este otro átomo? O sea, sobre este átomo pesa la barrita de mercurio. ¿Y sobre este átomo quién pesa? Sobre este átomo, ¿cómo que quién pesa? El aire. Ah, ¿es que el aire pesa? Sí. El aire hace presión. ¿Y cómo es de alta esta barra de aire? ¡Uah! Se va hasta la estratosfera. Todo ese aire que está encima de este átomo está haciendo la misma fuerza, la misma presión que esta barrita de mercurio. Y si tiene la curiosidad de decir, oiga, y aquí entonces, donde había mercurio, y ahora que no parece que hay nada, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues aquí hay un poquito de, muy poquito, vapor de mercurio. Es decir, el mercurio, como es un líquido, también se puede vaporizar. Y hay vapor de mercurio. Pero bueno, lo importante era ver que este punto mantenía la misma fuerza, soportaba la misma fuerza que este otro. La presión que ejerce la atmósfera sobre un punto se ha llamado presión atmosférica. Presión atmosférica. O sea que esta presión también la estamos soportando nosotros. Aquí, sobre mi cuerpo, hay una presión de aire. Una presión, pero que me envuelve por todos los lados. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Siempre perpendicular a la superficie que se da. Y entonces es cuando mi cuerpo se mantiene ahí cohesionado. Oiga, ¿y qué pasaría si de una parte de mi cuerpo quito esa presión atmosférica? ¿Cómo? Pues por ejemplo, poniendo aquí un tubito que estuviera muy bien cerrado con la piel, que no se escapara nada y chupando. ¿Qué pasaría? Pues que si pasas un poquito, la carne se pondría arrugadita por encima como queriendo subir. Y solamente es que tú estás quitando parte de la fuerza que el aire hace. Si esto lo hicieras con una máquina, llegarías a hacerte sangre. Y si esto lo hicieras en el espacio porque te has salido y ya no hay aire que te apriete, morirías reventado. Que por eso los astronautas tienen que poner trajes para que les comprima. Porque como allí no hay aire, alguien les tiene que apretar. Aquí abajo nos aprieta el aire. Pero arriba no les aprieta a nadie. Entonces se ponen un traje muy fuerte que les apriete. Claro que entre el traje y la carne, pues siempre meten aire, pero aire a presión. ¿Qué presión? La misma presión que tenemos aquí abajo. Bueno, entonces a esta presión, esta altura la midió. Y resulta que esta altura eran 760 milímetros o 76 centímetros. Entonces, para medir esta presión atmosférica, hay quien la mide y la ha llamado valor de la presión atmosférica, la altura de 760 milímetros de Hg. Hg es mercurio. O sea que una atmósfera, que así se llama la presión atmosférica normal,
que no es la misma todos los días, que sube y que baja, porque la atmósfera encima de nosotros está a veces en montañas y otras veces está en valles, y tú estás aquí. Entonces, claro, el día que tienes un valle y ya no hay más aire que ese, decimos que hace una baja presión. Y el día que tienes una montaña de aire encima y tienes todo aire encima de tu cabeza, entonces decimos que hay una alta presión. Las bajas presiones serán cuando hace frío o llueve, y las altas presiones serán cuando hace calor, que el aire está esponjado. Bueno, nos vamos metiendo en cositas. Pero en fin, 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, igual a una atmósfera. Los manómetros o medidores de presión se pueden dar en atmósferas, que son una especie de relojitos, se pueden dar en pascales, que es otra unidad de presión, se puede dar en bares o en varias, que son otras unidades de presión que dejamos para más adelante. Ahora vamos a medir solo, o vamos a hacer estos problemas aprovechando la unidad de presión del milímetro de mercurio, 760, que es la misma presión que la atmosférica.